Buenas tardes, tengan todos ustedes, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio con la tercera clase de esta semana de la Escuela Bíblica de Vacaciones. Es un gusto para mí estar aquí presente. Le agradezco mucho a nuestro Dios la bendición que nos da a mi esposa y a mí y a Adolfo de poder compartir la palabra en esta semana con cada uno de ustedes, hermanos y amigos que nos acompañan. Deseo que sea de bendición esta clase que vamos a tener el día de hoy. Estamos en la EBDB de grúas y concreto, fundamento de valor. El tema de esta tarde es Jesús derramó su alma en el huerto de Getsemaní. Y la lectura bíblica la vamos a tener en Mateo 26, de 36 a 46. Vamos a orar para poder pedir la dirección de nuestro Dios. Amoroso y bendito Dios, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre, Señor. La honra y la gloria sean para usted, Padre. Estoy al estrado de sus pies, Señor, reconociendo que soy pecador y le pido perdón porque he pecado contra usted y contra el cielo. Ayúdeme y guíeme en esta tarde, Señor, a que usted hable a través de mí, Señor. Yo soy nada más un instrumento para poder compartir la palabra y que sea de bendición para los que escuchan, Señor, los hermanos y también amigos y quien desee conocer su palabra, Señor. Alabado sea su nombre. Nos ponemos en sus santas y benditas manos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. El tema, como les reitero, es Jesús derramó su alma en el huerto de Getsemaní. La lectura bíblica es Mateo 26, del 36 al 46. Le daré lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Velad conmigo. Se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, y dejándolos, oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ved, se acerca el que me entrega. En el huerto de Getsemaní se inicia la guerra espiritual entre Lucifer y Cristo. Como sabía Jesús que tenía que pasar por una agonía, por un trance, 3 horas de mucha agonía, una tensión fuerte, de tal grado que su piel empezó a sufrir estragos de lo que le esperaba. Y por ello glándulas sudoríparas desencadenan una serie de cambios químicos en su cuerpo, que el sudor se volvía rojo como si fueran gotas de sangre. El Señor Jesús, una noche antes de su crucifixión, después de haber celebrado la Santa Cena con sus discípulos, fue con ellos a orar al huerto de Getsemaní, ubicado en el Monte de los Olivos, al este de Jerusalén. El Señor Jesús, aún conociendo la obra expiatoria del Padre, estaba sometido a una gran presión emocional y espiritual, así como un horrendo sufrimiento, al pensar que todo lo que iba a experimentar, porque era plenamente Dios y era plenamente hombre. Era un ser humano como nosotros, con nuestras debilidades, pero nunca perdió su deidad. El Señor Jesús sabía que iba a ser traicionado y entregado a los líderes religiosos por uno de sus discípulos llamado Judas Iscariote. Aunado a eso, también sabía que sería abandonado totalmente por el Padre, iba a perder la comunión con Él y sería crucificado injustamente para pagar el precio de todos los pecados de la humanidad.
de tus pecados, de los míos, por todos, iba a pagar el Señor. El Señor Jesús no fue forzado a ir a la cruz. Fue una decisión sublime que Él tomó conscientemente por amor a cada uno de nosotros. Que conforme a la humanidad, para que fuésemos salvos por medio de Él. Podemos también saber y decir que desde la eternidad Dios había planificado sacrificar la vida de su unigénito Hijo Jesucristo para que el mundo pecador pudiera ser salvo por medio de Él. Realmente Dios nos ama. Y como primer punto vamos a ver, el Señor Jesús, siendo Dios, demostró su humanidad. Vamos a ver de la lectura bíblica la porción Mateo 26 de 36 al 39 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea yo como quiero, sino como tú. Quiero decirles que el Señor Jesús fue al pie del monte de los Olivos, al jardín llamado Getsemaní, acompañado de sus discípulos, y llamó a Pedro, a Juan y a Jacobo para que oraran con él. El Señor Jesús le reveló a sus discípulos que estaba experimentando una gran tristeza y angustia. Tremendamente se sentía desfallecer, su alma hasta la muerte, dice, por la considerable presión de saber que sería traicionado por uno de sus discípulos. Él ya lo sabía, y este discípulo era llamado Judas Iscariote, y que sería entregado a los líderes religiosos para ser juzgado, y al día siguiente sería crucificado para pagar el precio de todos los pecados de la humanidad, de tus pecados, de mis pecados. El Señor Jesús sabía que durante su crucifixión Él pagaría el precio espiritual del pecado de toda la raza humana. No escatimó a nadie. Solamente un Dios encarnado y perfecto llamado Jesús podía asumir el castigo completo por la raza humana y cargar con todos sus pecados y clavarlos en la cruz para declararnos santos y justos ante el Padre. Algo inmerecido para nosotros, Jesús lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Aunque el Señor Jesús estaba preparado para ser crucificado, Él como ser humano confesó que si era posible, hubiera preferido no tener que pasar por esa obra de expiación, porque era humano, pero su obediencia total al Padre lo llevó a cumplir su voluntad de morir en la cruz del Calvario para cumplir su misión de rescatar a la humanidad del pecado que los llevaría a condenación y darle vida eterna por medio de su sacrificio. Qué amor tan grande tiene el Señor por la humanidad, por cada uno de nosotros. Realmente no tenemos con qué pagarle al Señor ese gran sacrificio que hizo Él. Como segundo punto, los discípulos no pudieron velar con el Señor Jesús. Llevaba a sus discípulos, dice Mateo 26, 39 al 41, dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y les halló durmiendo, y dijo a Pedro:
Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor oraba con un fervor espiritual y clamaba al Padre con toda humildad, diciéndole: si le es posible, no me haga beber este trago amargo. La copa era símbolo de ira y juicio en el Antiguo Testamento. Jesús estaba sufriendo realmente como un ser humano. El Señor Jesús sabía que el castigo por los pecados de toda la humanidad sería el último y mayor sufrimiento físico, mental, emocional y sobre todo espiritual. Y aún así el Señor Jesús terminó la oración diciendo: pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor Jesús oró confiando en el amor sublime del Padre, siendo obediente a su voluntad y enseñándonos cómo debemos hacerlo. Esta es una verdad soberana para tomar en cuenta, que desgarra el corazón contrito y humillado y da regocijo al alma. Después de haber terminado de orar y derramar su corazón ante el Padre Celestial, vino a sus discípulos y le habló a Pedro. Y ahí estaba Juan y Jacobo, a los cuales halló durmiendo, y le dijo a Pedro: así que no has podido velar conmigo una hora. No le estaba reclamando, le estaba diciendo: no han podido orar cuando menos una hora. El Señor, al preguntarles, era con el propósito de enseñarles que a pesar de que nuestro espíritu y alma transformados desean seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando nacemos de nuevo, nuestra carne es débil y nos alejará de ser fieles a Cristo. El Señor nos entiende, el Señor nos comprende, pero nuestra carne es débil. Por eso debemos de esforzarnos como cristianos en seguir al Señor, en obedecer su palabra, en buscar el crecimiento espiritual diariamente, leyendo las Escrituras, escudriñándolas, orando, clamando, suplicando al Padre que nos guíe, nos dirija, porque estamos predispuestos a servirle, a honrarle y glorificarle en todas nuestras actitudes, en todas nuestras acciones, para poderle honrar y glorificar. Cada creyente debe entender la batalla que ocurre entre nuestro espíritu transformado y nuestra carne terrenal. Es una lucha que tú, mi hermano, entre más busques acercarte al Señor y glorificarle y servirle y honrarle, el enemigo trabaja más en tu vida. Busca hacerte caer, busca hacerte dolerte, para que tú no busques al Señor. Pero algo sí podemos experimentar cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, que entre más te acerques al Señor, menos vas a caer, menos vas a pecar, porque vas a hacer florecer y llenar tu alma del Espíritu Santo en ti, que te hará crecer, te ayudará, te guiará, porque Él es nuestro consolador. Así que tenemos que esforzarnos por seguir adelante en esta vida terrenal. Los creyentes debemos de tomar la determinación de rechazar los deseos de la carne y buscar vivir espiritualmente bajo la guía y dirección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que mora en ti. Está en ti, tú eres el reflejo que debes de dar como cristiano ante al mundo, ante la humanidad. Para ello tenemos que esforzarnos, mis hermanos. Tenemos que buscar, honrar y glorificar a Dios con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Que todo lo que tú hagas, que todo lo que yo haga, sea como para el Señor. Esforcémonos para glorificar
a nuestro Padre Celestial, para que honremos a Jesucristo, que vino a dar la vida siendo Dios por ti y por mí, sin merecerlo, mis hermanos. Pero Él nos ha declarado justos ante el Padre. Él vino y cargó los pecados ahí en la cruz, ahí los clavó, por amor a ti, por amor a mí. Así que debemos esforzarnos por crecer espiritualmente y ir haciendo que muera la carne y crezcamos más en el Señor. Como tercer punto, los discípulos no pudieron velar por segunda y tercera ocasión con el Señor. Imagínense, tercera vez, y no pudieron orar porque estaban dormidos. Dice la palabra de nuestro Dios en Mateo 26, 42 al 43. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Esta es la palabra de Dios, esta es la verdad que estamos siempre buscando. La palabra de Dios es la verdad, mis hermanos. El mundo está perdido, el mundo está buscando la verdad. La verdad la va a encontrar en la palabra de Dios. Por eso nosotros como iglesia, como cristianos, debemos de esforzarnos por dar un buen testimonio para honrar y glorificar a quien dio su vida por nuestros pecados, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor Jesús continuó orando, diciéndole al Padre Celestial que aunque tenía lo que estaba a punto de hacer, le obedecería fielmente para cumplir su voluntad. Decía el Señor, estaba realmente sufriendo, que no pase este trago amargo, decía. No habrá otra forma, Padre, de poder perdonar a los pecadores que no sea la forma en que yo lo estoy sufriendo. El Señor le siguió permitiendo que siguiera adelante, y Él fue obediente. Dice en Lucas 22, 44, dice la palabra de Dios: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Quiero decirles que el Señor Jesús, estando en una agonía extrema, oraba con mayor fervor e intensidad, exponiendo su temor frente a las aflicciones venideras, pero a la vez reafirmó su decisión de hacer la voluntad del Padre Celestial. De esta misma manera nosotros, mis hermanos, debemos de seguir adelante. En esta vida espiritual somos hijos de Dios porque un día aceptamos a Cristo en nuestro corazón. A Él tenemos que darle la honra y la gloria. Él ocupó nuestro lugar, el justo por el injusto, para que nosotros no sufriéramos, para llevarnos al Padre y declararnos justos ante Él. Algo que no merecemos, pero que debemos estar conscientes y analizar y razonar, que por obra y gracia de Él somos salvos. Estábamos condenados para ir a la muerte eterna, a condenación, al lago de fuego y azufre. Pero un día nos dio el tiempo y el momento nuestro Señor para poder venir a Él. Hubo alguien, algún hermano, que nos habló de Cristo. El Espíritu Santo trabajó en nosotros y decidimos aceptarle. No dudamos, tuvimos luchas tal vez, pero decidimos aceptar a Cristo. Y en ese momento
que aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, fuimos hechos hijos de Dios. La copa a la que se refiere aquí en Lucas, que decía que no pase la copa, significa la terrible agonía que estaba viviendo y experimentando nuestro Señor Jesucristo en esos momentos que estaba orando en Getsemaní. Como ser humano, tal vez ya no quería seguir, pero por amor al Padre, obediencia al Padre, siguió adelante. Por amor a ti, por amor a mí, siguió adelante, por su propia voluntad. ¿Sí? No solo el horror de la crucifixión, sino peor aún, la separación total de Dios que experimentaría a fin de morir por todos los pecados del mundo, por todos los pecadores. No hizo acepción de personas. El mundo está perdido, el mundo no sabe qué hacer en estos momentos, en estos tiempos de pandemia. Pero nosotros los cristianos tenemos muchas actividades que hacer en casa. Estamos recluidos, algunos hermanos salen a trabajar, se arriesgan, pero Dios los cuida y los resguarda, porque están obedeciendo al Señor. Nuestras autoridades están trabajando y el Señor dice en su palabra: sujétate a tu autoridad. Nos sujetamos, estamos en casa. Y hay muchas actividades que hacer, mis hermanos. Trabajar en la obra del Señor, orar unos por otros. Tenemos las redes de internet, las redes para podernos comunicar, y podemos estar llevando mensajes a nuestros hermanos en Cristo. Podemos estarlos fortaleciendo en estas luchas, porque muchos hermanos están pasando muchas carencias. Pero el Señor pone en el corazón del cristiano que nos esforcemos y estemos pendientes por orar, por apoyar a los hermanos necesitados. Los líderes de la iglesia tienen que estar orando, sirviendo, adorando al Señor y buscando de qué forma y manera apoyar a los hermanos que están necesitados. Pero principalmente es orar, clamar, suplicar, pedir al Señor por cada uno de sus hijos, por su iglesia. Que la iglesia no es nuestra, es de Cristo, porque Él sufrió así como lo podemos ver en el monte de Getsemaní. La iglesia la conformamos todos aquellos que hemos aceptado a Cristo. Es una iglesia inmaculada, sin pecado. Solo el doctor Lucas menciona que el Señor Jesús parecía sudar gotas de sangre. Imagínense, mis hermanos, a qué presión estaba sometida el Señor como ser humano. Una tremenda presión, una tremenda agonía que estaba sufriendo el Señor Jesús. Pero Él no cedió ni renunció a esa tremenda presión. Él fue fiel al Padre y buscó hacer su voluntad. Y aunado a esto, mis hermanos, ¿por qué siguió el Señor sufriendo y padeciendo de tal forma que en esa noche estaba en el huerto de Getsemaní? Pues quiero decirte que el Señor Jesús lo estaba haciendo por amor a ti, por amor a mí, que no merecemos nada, que somos unos viles pecadores, somos unos miserables. Y dice la palabra de Dios en Isaías 64:6, dice que somos como trapo de inmundicia, somos como suciedad. Así ve, Señor, al pecador. Y así éramos nosotros, hermanos, antes de venir a Cristo.
Y Él dio su vida por ti y por mí, no porque seamos buenas gentes, o porque seamos buenos, porque seamos honrados, porque seamos fieles. No, Él lo dio, su vida, por amor a ti, por amor a mí. No hizo acepción de personas. No se fijó si eras borracho, o si eres mujeriego, o si eres adúltero, si eres lesbiana o eres homosexual. Él dio su vida por toda la humanidad. No hizo acepción de personas. Por eso dice que nos veía como trapos de inmundicia, como suciedad. Nuestras obras así eran nuestras obras. Pero cuando vienes a Cristo, Dios te limpia de todo pecado, te deja como la blanca nieve. Así es nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios se humanó. Por eso dice la palabra Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y Él vino a dar su vida por ti, por mí, por toda la humanidad. ¿Y qué tenemos que hacer para ser salvos? Un día lo hicimos nosotros y fuimos rescatados de la condenación eterna. Así que, mis hermanos, pensemos y honremos y glorifiquemos a nuestro Dios por ese gran sacrificio que hizo, sublime, y nos llenó de gracia y misericordia. El Padre ahora nos ve a través de Cristo, nos ve sin pecado. En conclusión, mis hermanos, el Señor Jesús sabía que había venido a este mundo terrenal a ser el Salvador de la humanidad. Por lo tanto, entendía perfectamente su sacrificio y que terminaría en la cruz, dando su vida por toda la humanidad, en la cruz del Calvario. La última noche que el Señor Jesús pasó con sus discípulos en el jardín de Getsemaní fue sufriente y angustiante, a tal grado de que en el jardín de Getsemaní, aún durmiendo sus discípulos, Él estaba derramando su alma, que sentía hasta morir. Cuando oraba al Padre, estaba perlando su sudor, sus gotas, su cuerpo, gotas de sangre, porque estaba sometido a una tremenda presión emocional y espiritual. Esto nos demuestra plenamente que Jesús era Dios y que Jesús era plenamente hombre, 100% hombre. Este sublime sacrificio que hizo el Señor Jesucristo fue por cada uno de nosotros, por ti, por mí, por toda la humanidad. No hizo acepción de ninguna persona, ya que su finalidad era y es rescatarnos de la muerte espiritual con la cual nacemos, ya que somos descendientes de Adán y Eva, y ellos murieron espiritualmente cuando desobedecieron a Dios. Pero hoy, mi hermano y amigo que me escuchas, hoy es el tiempo de Dios, es el momento para que reflexionemos. ¿Cómo está tu vida? ¿Realmente te estás esforzando como cristiano para servir al Señor? ¿Realmente estás haciendo las cosas como para Él? Si es así, que el Señor te siga grandemente bendiciendo. Si no es así, esfuérzate, mi hermano. Jesús vino realmente, siendo Dios, se humanó y dio la vida por cada uno de nosotros. Y nos dejó la gran comisión de ir y predicar el Evangelio. Hagámoslo, hermanos. Aún por redes sociales lo podemos hacer. Tú que no tienes a Cristo en tu corazón y lo quieres conocer y quieres cambiar tu vida, Él es el único que puede hacerlo.
Dice su palabra en la Biblia, en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos somos pecadores. No hay nadie que no haya pecado. Solamente Cristo fue el único ser humano perfecto. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único. Pero los demás, todos somos pecadores. Y por ser pecadores, ¿qué merecemos? Dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Merecemos la muerte espiritual. Estamos muertos espiritualmente para Dios. Aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Mas Dios muestra su amor para toda la humanidad. Dice en Romanos 5:8-10, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no hizo acepción de personas, no se fijó como nosotros que luego estamos criticando, viendo, no, mira no, el Señor no hizo excepción. Él, por amor a ti, dio su vida. Y dice en el versículo 19, dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. Quiero decirte que su sangre preciosa que derramó en la cruz, por eso tiene valor la cruz, porque ahí fue crucificado Jesucristo, ahí derramó su sangre preciosa, y con su sangre preciosa te limpió de todos los pecados y te puede limpiar a ti, que no lo tienes todavía en tu corazón. Y dice su palabra en el versículo 10: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Éramos enemigos de Dios. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no eres amigo de Dios. Y disculpa que te lo diga directamente, pero es verdad. Pero cuando vienes a Cristo, somos reconciliados. Él es la reconciliación con el Padre por la muerte de su Hijo. Y si somos reconciliados, somos salvos. Como cristianos sabemos que algún día vamos a estar con el Señor, porque Él lo promete. Las promesas que están en la Biblia se han cumplido y se seguirán cumpliendo. Dice Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice el Señor Jesús: estoy a la puerta de tu corazón. El Señor está tocando tu corazón. Si tú la abres y escuchas su voz, déjalo entrar. Él quiere permanecer en ti. Dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Se dice que en aquellos tiempos, cuando estuvo Jesús, los judíos salían a trabajar en las mañanas, desayunaban, por allá comían, pero cuando llegaban en la noche, se reunía toda la familia, oraban y leían la porción de la palabra. Era cuando se juntaban. Por eso dice el Señor ahí en su palabra: y cenaré con él y él conmigo. Él quiere estar contigo permanentemente, por toda la eternidad, en este mundo terrenal, donde algún día partiremos. Pero los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos asegurada la vida eterna, y estaremos algún día gozándonos en su presencia. Hoy es el día, ya que en estos momentos Cristo está tocando la puerta de tu corazón. No pierdas esa oportunidad. Déjalo entrar, para que el Espíritu Santo more en ti y Cristo sea tu Señor y Salvador de tu muerte espiritual. Vuelves a nacer de nuevo, mi hermano. Vuelves a nacer de nuevo, mi amigo. Perdón, porque mis hermanos ya tienen a Cristo en su corazón.
para que no vayas a condenación, sino vas a ir a la vida eterna que el Señor te da. Dice en Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Hoy tienes el tiempo y el momento para decidir aceptar a Cristo. Hoy es el día. En Juan 3:16-17 también dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice en el versículo 17: porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para conocer al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y en el versículo 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si tú crees, ya no vas a ir a condenación. Si tú crees y aceptas a Cristo en tu corazón, ya no vas a ir a condenación. Vas a ir al lado de Dios, al lado de Cristo, por la eternidad, a lugares de refrigerio, donde no habrá más lloro ni crujir de dientes, porque mientras estemos en este cuerpo y en este mundo, habrá aflicción, dice el Señor. Pero cuando estemos con Él, todo será bendición por parte del Señor. Para recibir a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos que hacer lo siguiente, acompañado de una oración. Debemos reconocer que somos pecadores. Yo reconozco que soy pecador. Debo arrepentirme sinceramente de haber pecado contra Dios, de haberle ofendido, de haberle fallado. Debo hacerlo de corazón. Que no me puedo salvar a mí mismo. Así tenga mucho dinero, sea poderoso, sea el más grande del mundo, no me puedo salvar por mí mismo. Que necesito un Salvador, y este Salvador es Cristo Jesús. Y para ello, nada más con que hagas una simple oración. Y si tú en estos momentos estás escuchando, te voy a guiar para que recibas a Cristo en tu corazón y seas hecho hijo de Dios. Dice, podemos decir así: cierren sus ojos. Señor Jesucristo, ven a morar en mi corazón. Hoy te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida, la cual te entrego incondicionalmente, para que tú la guíes y dirijas de aquí en adelante conforme a tu voluntad, Señor. Padre Celestial, le doy las gracias por haberme dado el tiempo y el momento para recibir a Cristo Jesús en mi corazón. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración y la has hecho de corazón, es entre tú y el Padre, entre tú y Dios. Y si lo has hecho y has recibido, aceptado a Cristo en tu corazón, ten la plena confianza y seguridad de que hoy has sido hecho hijo de Dios, porque el Señor dice que a los que reciben a su Hijo, los sella por medio con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo pasa a morar en ti. Y para concluir, mis hermanos y mis nuevos hermanos, si han hecho esta profesión de fe, o usted que todavía está dudando, vean la Biblia, lo que dice Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino. Jesús es la única verdad. Jesús es la vida. Te la está dando. No retardes en aceptarlo, para que seas hecho hijo de Dios.
cuando tú eres eres hecho hijo de Dios, vas a heredar el reino de los cielos y estarás por siempre con el Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Le honramos, le glorificamos, Padre, y le damos gracias por esta enseñanza. Su palabra es clara, es precisa, Señor, y nos llena de gozo y alegría, Padre, y nos transforma. Ayúdanos a crecer espiritualmente. Ayuda a mis hermanos, a la iglesia, a tus siervos, pastores, también fructifícales, prospérales, Señor, en todo momento. Y si hay algunas personas, solo tú lo sabes, Señor, han venido a Cristo, bendícelas, fructifícalas y fortalécelas. Y la obra que has iniciado en ellos, sabemos que tú la vas a concluir en todo tiempo y en todo momento. Alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. En Cristo Jesús le damos las gracias, Padre. Amén y amén.